Feliz y venturoso año 2024, compatriota. Muy buenas tardes. He estado poniendo mucha atención a el debate nacional que propició la carta de renuncia del doctor José Manuel Fernández Chávez al cargo de odontólogo forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ. Muy interesante, porque aún y la prensa canalla, que es tan amiga del subdirector del OIJ, que es el que manda ahí, el exministro del gobierno de Carlos Alvarado, y el actual director, don Randall Zúñiga, que a propósito, don Randall, me gustó mucho su foto rodeado de focas, cierro paréntesis. Y también me hizo mucha gracia cómo ustedes, con ese aparatón de propaganda política que siempre ha tenido el OIJ, invernadero, criadero de candidatos políticos, doña Linet, el señor Soto también, y otros personajes que han pasado por ahí, el señor Mata, dos ministros, y uno que por cierto está haciendo un gran papel, el subdirector en propiedad, cargo que ocupa ad interim el exministro Soto, don Gerald, el ministro de Justicia. Pero vamos un poquito a la historia del OIJ. ¿Y dónde está el problema? ¿Y por qué don Randall, con aquel cuento que las leyes, que los sueldos, que el presupuesto, que las renuncias, que la fuga de cerebros? Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que la Corte Suprema de Justicia llegó al tope de sus posibilidades. En ningún lugar del mundo existe un mega poder judicial monstruoso como el de Costa Rica. Repito, el poder judicial de Costa Rica es un monstruo, es un megapoder. Controla el poder constitucional con la Sala Cuarta, controla la defensa pública, controla el Ministerio Público, controla el organismo de investigación judicial, que a su vez tiene 3 departamentos: el de investigaciones criminales, que son los policías judiciales; el de medicina legal, que hoy está en la picota; y el departamento de laboratorios forenses. Pero aquí ya de entrada hay una tremenda falla sistémica, estructural, peligrosísima. El director y el subdirector del OIJ son los jefes de todos los policías judiciales. Eso está bien. Pero además son los jefes de todos los peritos judiciales, de todos los peritos forenses, médicos, psiquiatras, patólogos, psicólogos, medicina del trabajo, todas las ramas de la medicina legal. Pero además los peritos de los laboratorios forenses, biólogos, químicos, ingenieros, dactiloscopistas, expertos en documentos dudosos. Y hay otro error, otra falla estructural muy rara, porque la dirección el Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, la Policía Judicial, tiene 2 grupos de peritos a su cargo, fuera de los laboratorios, nada más y nada menos. La sección de delitos económicos y financieros, la auditoría forense, y la sección de delitos informáticos o ciberdelitos. ¿Por qué estos peritos tan importantes ahora en la investigación criminal y en el proceso penal están dentro de la policía y no dentro de los laboratorios? Adelantémonos. ¿Cuál es la solución a todo este desastre que hay en el Departamento de Medicina Legal y en el organismo de investigación judicial? Sacarlo del Poder Judicial. Hay que sacarlo del Poder Judicial. La historia es muy interesante.
Ya el organismo de investigación judicial tiene 50 años. Hay ahí unas discusiones muy graciosas de cuándo empezó el OIJ, como ahora, porque se empezó llamando Organismo Médico Forense, dedicado precisamente a la cuestión de la medicina legal. Y aquí es que en el gobierno de don José Figueres Ferrer, 70-74, este mismo gobierno elaboró un proyecto para crear una estructura para la investigación criminal, se la pasa a la Corte se espabila, cambia algunas cosas del proyecto, mete en un transitorio y ahí el Poder Judicial le quita una función constitucional al Poder Ejecutivo y se adueña de una parte de la policía. Se justificaba. En aquel momento sí, porque también hay que ser muy claros. Existía, vea qué curioso, tiene las mismas siglas, DIC, Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, DIC, del Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Investigaciones Criminales, inservible, corrupta, aquello era un relajo. Era un momento en que el Poder Judicial incubara a un equipo de peritos, pero que se los devolviera a la República, al Estado, donde en un instituto costarricense de medicina legal y ciencias forenses, donde el Estado costarricense cuente con peritos realmente puros, nombrados por un mecanismo académico y técnico, controlados solo por razones de índole técnico-científica y por supuesto ética, fuera del Poder Judicial, fuera de todos los poderes de la República. Eso es el remedio que tenemos. Y por supuesto, después vamos a hablar de que la policía judicial debe salir del Poder Judicial y convertirse en una policía independiente del Poder Judicial, como la Policía de Investigaciones de Chile. Eso lleva también a otro planteamiento de una reestructuración del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Justicia, en un Ministerio del Interior, para que haya un buen ejercicio del poder precisamente dentro del aparato de control social y no tengamos el desmadre que hacen ahora también otra de las intromisiones del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, los jueces de ejecución de la pena y las 6.000 golondrinas y el ocultamiento del informe del daño de las golondrinas que hizo el actual subdirector del OIJ, que le costó de premio o se ganó el premio de ser ministro de Seguridad de Carlos Alvarado. Hay todo un debate jurídico-político con la promulgación de la ley del organismo de investigación judicial. Es más, hubo un resello del presidente Figueres Olsen y del ministro de Seguridad entonces, don Fernando Valverde Vega. La Asamblea Legislativa reselló la ley, hubo mucha presión del Poder Judicial y nace el organismo de investigación judicial, que en la fecha del resello, porque estas son de esas leyes que no se les toma la fecha del ejecútese y publíquese del Poder Ejecutivo, sino la del resello, 12 de diciembre de 1973, hace 50 años. Pero empieza a funcionar hasta en abril de 1974 y es entre el 1 de julio y el 4 de ese mes que ya se da el funcionamiento, la operación inicial del OIJ. Vea qué interesante lo que pasa. El doctor Fernández Chávez se va, renuncia y podemos decir que de manera muy sincera dice, mire, me pagan una porquería y si quiere que me queden, págueme 4 millones de colones. Tiene todo el derecho de hacerlo, admiramos su valentía y su crítica a lo que está pasando en medicina legal. Pero el asunto ahí es más grave de lo que se dice en la carta de don José Manuel. Es que hay otro gran fallo sistémico.
cuando nombran al jefe de medicina legal, lo nombran vitalicio. Y aquel es exactamente como un cacique con gabacha. Ahí se queda hasta que se jubile. Y claro, yo recuerdo muy bien desde mi época del grado y del posgrado, un caballero como el doctor Eduardo Vargas Alvarado. Me acuerdo de don Warner Rodríguez. Me acuerdo de don Raúl Bonilla. Me acuerdo de doña Leslie Solano. Me acuerdo el auge que tenía la medicina legal, cómo funcionaba ese equipo, los logros que se tenían a nivel académico, el posgrado. Pero resulta que ahora aparece un sabio que tiene 2 carreras, maestrías, etcétera, 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 el famosísimo don Franz Eduardo Vega. Pero haga una encuesta, señor presidente de la Corte, en los 30 y tantos médicos forenses y en los empleados de medicina legal para que usted compruebe el desastroso clima organizacional, la represión laboral y las barbaridades que se hacen en el Departamento de Medicina Legal. Faltan pocos días para que se destapen otras tortas y los médicos forenses, hartos del clima organizacional que hay ahí, y no solo ahí, en otros lugarcitos de la ciudad judicial, el país se entere de qué está pasando. Por ejemplo, ahora se le ocurrió a Franz Eduardo lograr una certificación ISO 9000 no sé cuántos. Pero eso es forma, eso es bluff, eso es un kimono blanquito, un carnetcito. Tienen que estar marcando como si fuera una maquila todos los médicos. Pero vamos al contenido, vienen las consecuencias desastrosas. Usted se acuerda, compatriota, cuando Franz Eduardo fue a declarar, ofrecido por su gran amigo y ex jefe en la Facultad de Derecho, el defensor de uno de los imputados en el caso del asesinato de la doctora Cedeño, y se vino la pericia al suelo. Ese es un tema, don Franz, para discutirlo con cuidado, ver su video y ver por qué el tribunal anuló ese fallo. Pero usted nunca le dijo al tribunal que el señor defensor de uno de los imputados era el vicedecano de la Facultad de Derecho en algún tiempo, y siempre que ha aparecido ese letrado en los casos, usted hace lo que le toca hacer como buen amigo. Pero en el caso de la señora Taxan, las tortas fueron terribles. El nivel de estrés que tienen los patólogos es espantoso. Y usted tiene a 2 de los patólogos, a una señora y una gran profesional dedicada al cuento del ISO, porque eso lo hace quedar bien usted con Michael y con Randall. Eso no sirve para nada. Vamos a los resultados, vamos al desmadre, vamos a los cadáveres que traen decenas de plomo en su cuerpo. Vámonos a la lentitud en la entrega de los muerticos. Vámonos a la lentitud en la producción de dictámenes de toda índole, no solo autopsias. Vámonos a la medicina del trabajo, vámonos a la clínica forense y vámonos a psiquiatría y psicología forense, donde solo quedan 2 psiquiatras forenses. Y don Randall, que lo han hecho un mago de la comunicación, y hay que reconocerle, don Randall, aparte de su foto con las focas, no se embarque. Recuerde cómo le gustaban las focas políticas al hombre que lo manda a usted, a Michael Soto, ¿se acuerda? Las focas del PAC, pero la foto está bonita. Vamos a esto. Usted está hecho un mago de la comunicación. Se hace una autoentrevista con un periodista del OIJ y se tiran todo el cuento de que les hace falta plata, de que la ley, de que hay fuga de cerebros. Señor,
vamos a los resultados, vamos a la realidad, vamos a la absoluta incapacidad del Poder Judicial para poder manejar al organismo de investigación judicial. Vámonos a los niveles de impunidad, vámonos a los tortones en operativos donde será que están hechos mal los informes y por eso los jueces no dan medidas cautelares, como en el caso del Lindavista, que pasaron tantas cosas raras en menos de un mes y ahora resulta que este atorrante lo vuelven a casar y ahí sí lo empujaron 3 meses con prisión preventiva. Solo hay un remedio estructural, y es sacar el organismo de investigación judicial de la Corte y crear un Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Medicina Legal para que tenga el nivel institucional, ético y técnico-científico que merece la justicia costarricense. Y también hay otra medida interesante, y es que usted, Franz Eduardo, se vaya para la casa. Buenas tardes, compatriotas.